Mucho no se está hablando de esto, pero hay que decirlo. Hay un secuestro en curso. La información circula con cuentagotas. Y la verdad, uno no puede pensar que esto tiene que ver con el cambio de gobierno, pero cualquiera que sepa lo que fue la ola de secuestros allá por el 2002, 2003, entre 10 y 12 años, sabe que esto genera una conmoción política tremenda. Y que detrás de los secuestros, sobre todo los secuestros de largo aliento, no estamos hablando de los secuestros express, secuestros al voleo, sino los secuestros hechos con inteligencia, con datos precisos, con cierta ostentación de picardía, pero también de crueldad, suelen generar mucha conmoción política. No se está hablando, pero cuando uno se entera de una de estas noticias, yo soy de los que cree que hay que decirlas. Hay un secuestro en curso. Se trata del hijo de un empresario de Loma de Zamora, un pibe de 23 años llamado Daniel Calderón. Les doy, como siempre les digo, las precisiones para que vean que no estamos hablando de un mito urbano ni de nada por el estilo. El muchacho es el hijo del dueño de una panadería muy conocida, clásica de Loma de Zamora, llamada Las Violetas. Anoche, alrededor de las 23:20, este joven iba por una zona de Villa Centenario y fue secuestrado. Ocurrió en la calle Glade al 500. ¿Sí? Hay varios testimonios que afirmaron que los secuestradores circulaban en dos autos, un Sandero y un Chevrolet Onix. La investigación se encuentra a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones de Loma de Zamora. Si me dicen que fue un único secuestro que se está prolongando, pongamos que sí, que es inquietante. Ya el año pasado, recuerden ustedes, que hubo un par de secuestros en una misma semana, uno de ellos de largo aliento que duró 4 días, un episodio inusual. ¿Por qué? Vamos a ver. Hace 10, 15 años se podían hacer secuestros de largo aliento porque no había prosperado tanto el sistema de detección de comunicaciones celulares y el sistema de cámaras de seguridad. Claro, después de la triple fuga vimos que uno puede esquivar la cámara de seguridad, o por lo menos los que tienen algún grado de picardía pueden esquivar las cámaras de seguridad como esquivaron los hermanos Lanata y Esquilazi y salieron con la cangú de la suegra a fin de año desde el sur del conurbano, desde Bernal, y terminaron en Santa Fe y nadie los vio. O sea que evidentemente las cámaras de seguridad se pueden esquivar. Hay mucha más precisión en detección de dónde está un celular, ¿sí? O sea que incluso por triangulación se puede encontrar rápidamente dónde está un celular o quién habla con un celular. Es mucho más difícil hoy mantener un secuestro de largo aliento. ¿Quiénes pueden mantener un secuestro de largo aliento? O bien gente que tiene mucha experiencia en esto, o bien gente vinculada a fuerzas de seguridad, o bien gente que integró fuerzas de seguridad. ¿Sí? Este es el secuestro que está sucediendo ahora. Pero hace 2 días hubo un caso similar. Sucedió en Villa Domínico. ¿Sí? Una pareja, su hijo y su nuera fueron secuestrados. Estaban buscando al hijo del dueño de una parrilla. Se equivocan y terminan secuestrando a un bombero con su familia. Estaban buscando miles de dólares de una recaudación y terminan afanándole 2 lucas, que era la plata que tenía el tipo encima para irse de vacaciones. O sea, se equivocaron, le pegaron al bombero, le terminan pidiendo disculpas. Pero lo interesante del relato de este bombero es que, dice, cuando escucharon el alerta policial, dijeron, quédate tranquilo que todo esto ya está caliente, y nos largaron. Los secuestraron en Villa Domínico, los llevaron a Villa Zapito, que es en Lanús. Pero tenían el alerta policial. ¿Qué quiere decir? Tenían el handy policial, y es lo que nosotros muchas veces les alertamos. La facilidad con la que se consiguen los handys policiales y con la cual no estamos hablando de pibes chorros, ¿eh? Los pibes chorros no entienden ni siquiera qué es un QTH. Digo, los pibes chorros pueden afanar a alguien, lo pueden secuestrar al voleo. Cuando alguien conoce del dato de un tipo que puede tener una recaudación, o saben que alguien es el hijo del dueño de una panadería conocida y hace inteligencia y lo sigue y lo secuestra y tiene un handy, ya estamos hablando de otro nivel de organización.
Por todo esto hay que decir que los secuestros son algo preocupante, ¿sí? Entonces, son preocupantes para la política, ¿sí? Cuando la política se complica con los secuestros, ¿sí? Cuando los secuestros sacuden la política, ¿cuándo es? Cuando hay un muerto, ¿sí? Y si ustedes no recuerdan, pueden tener en cuenta el caso más emblemático de secuestros que sacudieron la política como nunca, que es el secuestro y la muerte de Axel Bloomberg, ¿sí? Recuerden ese caso, provocó una conmoción tal que hubo modificaciones de leyes, plazas de 200.000 personas reclamando por la manera en que lo habían asesinado a Axel Bloomberg. Era el momento del boom de los secuestros de largo aliento. Chupaban a alguien en la calle y lo podían tener 10, 15, 20 días. ¿Cuáles son los fenómenos que se evalúan en la cuestión de lo que está pasando con los secuestros? ¿Cuál es el temor? Que esto no se lo va a decir nadie. Lo dicen en confianza cuando hablamos nosotros, los periodistas, con los funcionarios, y para que nunca lo dirán en público. Primero, algunos juzgados y algunos jueces de ejecución penal están soltando porque tienen condena cumplida, porque tienen buena conducta, porque tienen derecho a salir, por garantismo, por lo que sea. Pero los periféricos de las bandas, de las grandes bandas de secuestradores de los años 2002, 2003, 2004, están saliendo en libertad, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema. El otro problema es que la sospecha de que hay heridos en los sectores de la policía bonaerense que ya no tienen sus bandas trabajando en lo que ellos querían, ¿sí? ¿Qué pasa si hay sectores que perdieron su recaudación de los narcos que protegían? Digo, cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio en los sectores protegidos y en las bandas que protegen sectores. Esta es otra de las cosas que puede estar provocando que haya cierta estilo o regreso de los secuestros, y lo están mirando. Hay algunos lugares, como Almirante Brown, donde alarma el nivel y el tipo de delito que ha sucedido en los últimos días. Hay un secuestro en curso. Tengo en línea a Esteban, es vecino de la zona de Villa Centenario, donde sucedió este secuestro. Esteban Graña te habla, buenas noches, ¿me escuchás? Sí, buenas noches. Te escucho muy bajito. Contanos qué sabés, qué es lo que pasó con este muchacho, el Daniel Calderón. Sí, yo soy abogado en la zona y bueno, cuando hay un hecho así me preocupo por la familia, por las familias que le suceden hechos graves, que están pasando lo que venías explicando. Yo soy abogado penalista y está sucediendo, de a poco se están empezando a ver células de este tipo y es preocupante. Uh-huh. Y ¿Vos decís que es más frecuente de lo que trasciende a los medios de comunicación ahí en la zona? Sí. Sí, en Loma de Zamora, en la zona de Citra, en la zona de Villa Centenario y alrededor, cerca de la Salada y esas zonas se están poniendo, es como que se están conformando células que preocupan, o sea, de hechos violentos y agrupados. Así. Está bien, pero estamos a ver, nunca terminaron los secuestros express al voleo, digamos, autos que andan, motos que andan por la calle, ven un tipo que anda en un auto más o menos bueno, lo cruzan y lo secuestran. Pero acá estamos hablando, tanto en el caso de este muchacho, como el secuestro que salió mal porque terminaron secuestrando a un bombero, pero estaban buscando al hijo de un comerciante que suponían que tenía dinero. Sí. O sea que sí, sería... Lo preocupante es eso y el tiempo. O sea, lo que preocupa es el tiempo que a él lo secuestraron y ya van a ser 72 horas y no, es decir, no se logra la libertad de chico, ¿no? 72 horas. Sí. Que este chico estuvo en el colegio Madedu con mi hija, por eso yo me preocupé y traté de colaborar eternamente, ¿no? Como vecino, ¿no? Uh-huh. Claro, 72 horas no es un plazo, es un plazo inquietante ya para un secuestro. Es inquietante, sí. Usted sabe muy bien cómo es y yo tengo recuerdo de otras épocas que el tema es cómo se maneja, ¿no? Si se están armando estructuras, como se manejaban antes, ¿no? Esto de lo que te refería respecto de que con el tema de las libertades están volviendo a la calle gente
que era de ese tipo de bandas. Sí, sí, que era la parte periférica, los que tenían las condenas menores de las bandas de secuestradores que han ligado condenas de 20 a 25 años. Esteban, te agradezco mucho el contacto. Muchísimas gracias por la información. De nada, adiós. Vamos a seguir atentamente la cuestión de esta noticia. Insistimos, hay un secuestro en curso. La persona se llama Daniel Calderón, es un joven de 23 años, lleva 72 horas, ahí me corregí Esteban, lleva 72 horas secuestrado. ¿Sí? Mientras esperamos novedades sobre este caso, hoy se conoció una denuncia que tiene que ver con una especie de nueva mafia de medicamentos. No la llaman mafia, el interventor en el PAMI está cuidadoso con el modo en que lo define. Lo cierto es que había afiliados al PAMI que se morían, pero una vez muertos empezaban a consumir muchísimos más medicamentos. Que tenían que ver con que habían personas fallecidas que no eran dadas de baja del padrón y después aparecían consumiendo medicamentos. Claramente se estaba utilizando la identidad de estas personas para llevar adelante una práctica fraudulenta. En segundo lugar, se encontraron personas que recibían recetas, teóricamente, por unos medicamentos y por unas prescripciones médicas y por unos montos que no tienen ninguna lógica con la práctica. Por ejemplo, con la práctica médica. Por ejemplo, habían personas que recibían 40 o 50 remedios en un mes, todos distintos y ninguno que ver con una enfermedad definitiva o una condición patológica. Además, encontramos personas que recibían dosis que es imposible que una persona los consuma, con lo cual claramente ahí también se utilizaba ese nombre, se utilizaba esa identidad para hacer compras espurias. Esto, reitero, venía siendo advertido al Instituto en los últimos por lo menos 2 o 3 años. Y a pesar de esto no se había tomado ninguna medida concreta. Todo este inconveniente en los padrones del Instituto, en las autorizaciones de unas compras y en no poner en marcha los controles adecuados, nosotros estamos viendo que le costaba al Instituto unos 500 millones de pesos. 500 millones de pesos por año, que es dinero de los jubilados, de los afiliados. En la denuncia que hace Carlos Regazzoni, el titular del PAMI, no queda claro si insiste en la desidia o insiste en la estafa. Esto quedará a criterio de quien lo interprete. Él va a hacer una denuncia penal y después se verá qué hace la justicia. La verdad que uno leyendo puede empezar a pensar que es una estafa. ¿Por qué? Porque no se cruzaba el padrón de afiliados muertos, ¿sí? No se lo actualizaba. Entonces, a partir de ahí, si no se sabía quiénes eran los que se morían o oportuno, sospechosamente se ignoraba quiénes eran los afiliados al PAMI que se morían, quedaban en libertad de acción como para empezar a comprar, o para empezar a que les recetaran médicos, que no se sabe si son reales o inventados, les recetaran medicamentos a estos pacientes o estos afiliados al PAMI ya muertos, ¿sí? 7.500 jubilados fallecidos son los que se rastrearon que consumieron medicamentos una vez después de muertos. Estamos hablando de 500 millones de pesos, una facturación de 500 millones de pesos. Después están las pequeñas picardías y milagros del realismo mágico médico, farmacéutico argentino, ¿no? Lo que suponen es que los medicamentos que le recetaban a los afiliados muertos, alguien los iba a comprar, los pagaba con el descuento del PAMI, que no sé si es el 70%, y después los revendían en el mercado negro. Tenían una predilección por tiras reactivas, medicamentos caros de diabetes, obviamente, para tener mayor margen de ganancia, utilizaban medicamentos caros, ¿sí? Los fallecidos empezaban a consumir medicamentos carísimos y muchísimos. Regazzoni dio, por ejemplo, el ejemplo de una señora de 80 años que consumía fármacos para la hipertensión arterial a razón de 100 pesos por mes. En agosto de 2013 la señora falleció. Y sin embargo, nadie en el PAMI reparó que a las pocas semanas empezó a recibir un alto número de recetas de insulina. A ver, tenía hipertensión y después de muerte empezó a tener problemas de insulina. Y empezó a utilizar tiras reactivas. Yo supongo que debe haber algún motivo por el cual empezó a recibir tiras reactivas. Se lo voy a preguntar recién a Marcelo Peretta, que es doctor en farmacia, me va a desanar al respecto. Yo voy a seguir con el detalle. Esta misma mujer
que tenía problema de hipertensión y de pronto muere, pero sigue cobrando o sigue apareciendo recetas a su nombre con tira reactiva de diabetes, vivía en Capital y después de muerta empezó a comprar medicamentos en farmacia Ramos Mejía y San Isidro. En total, ya fallecida, consumió fármacos, escuchen bien las cifras, por 150.000 pesos. Esa es la magnitud del curro en una sola persona, ¿sí? Consumió medicamento por 150.000 pesos. Marcelo Peretto, doctor en farmacia y bioquímica. ¿Me explicás estos milagros argentinos? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Sí, esto fue deliberado. De hecho, las organizaciones farmacéuticas venimos advirtiendo de esto al PAMI, pero... ¿Cómo vienen advirtiendo? Y ¿Qué vienen diciendo? Che, nosotros, los muertos consumen... Nosotros vemos cosas que a veces se descubren a partir de una nota periodística o de una denuncia, como hace el titular del PAMI en este momento. Que es que un mismo médico receta una gran cantidad de sustancias químicas para un grupo muy reducido de pacientes. Aunque te parezca mentira, hoy, en el 2016, el farmacéutico no puede chequear si ese sellito que se pone en la receta con el número de matrícula es válido o es inventado. ¿Cómo? Y no hay una base de datos en el Ministerio de Salud. Pero si nosotros cuando queremos saber si un médico es trucho, lo conseguimos. Vamos al registro médico y lo conseguimos. ¿Ustedes no pueden? Automáticamente, pero lo que pasa es que vos sabés que cualquiera va a una imprenta y se hace un recetario con su nombre y un sellito con su nombre y matrícula inventado, ¿no es cierto? Y el imprentero... El doctor Vázquez Fernández, especialista en endocrinología. En el monotributo te piden el registro y el alta en AFIP para imprimirte el talonario. Bueno, para vos encargar un sello de médico y una receta... o sea, me puedo hacer uno. Tranquilamente, cualquiera. O sea, si bien hay cerca de 125.000 médicos en la actividad, debe haber otros 100 y pico de mil falsos o truchos con sellos y recetarios. Entonces, eso ahora, es la cuando primera esa razón receta por el llega cual... al PAMI, ¿el PAMI no le salta que ese médico no es un médico inscripto y que puede recetar? Bueno, cuando llega al sistema debió saltar eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí hay una complicidad dentro del PAMI. Y ahí hay que apuntar a quien auditaba y quien sigue auditando este sistema, este programa, que es la propia industria farmacéutica. Pero suponete que esto fuera la primera vez que pasa, ponele. Pero esto ya pasó, porque... Ya pasó. Hablemos, digo, a ver, acuérdense de la mafia de los medicamentos, que llevó preso a sindicalistas como Juan José Zanola, la mafia de los medicamentos que casi mete presa a la propia mujer de Hugo Moyano por una cuestión de troqueles que no estaban claros, la mafia de los medicamentos en la que participaban Sebastián Forza e Ibar Pérez Corradi, los que luego terminan queriendo meterse en el negocio del Efedrina, digo, la mafia de los medicamentos, que fue desmantelada por Graciela Ocaña y denunciada por la propia Graciela Ocaña cuando pasa del PAMI al Ministerio de Salud, no es una novedad en la Argentina. Digo, que se arme otra vez una mafia de medicamentos facturando con muertos. Siguió funcionando. Porque de hecho, muchos de estos medicamentos de alta complejidad que vos mencionaste empezaron a salir del circuito farmacéutico, o de la farmacia, no del circuito farmacéutico, y se los asignaron a ciertas droguerías en pos de una entrega directa al afiliado de la obra social, en pos de evitar, digamos, los pasos y las manos y que llegue a un precio más económico y directo al afiliado. Y empezaron a hacer estas trampas, como ya ocurrió. Estas droguerías falsas que empezaron a crearse en el año 2003, 2004 y hasta el 2008 se multiplicaron, cuando en realidad con 50 droguerías nos abastecemos en todo el país y llegaron a más de 600, son los instrumentos para hacer estas trampas. Entonces, en esto está denunciado todo el sistema y habrá que investigar, supongo, una semejante denuncia y semejante... ¿Qué cosas eran con las que curraban? ¿Qué cosas eran las que estaba el afiliado muerto y empezaban a recetar? Tiras reactivas. ¿Por qué son las tiras reactivas? El paciente diabético tiene que hacerse 3 o 4 veces por día el test de glucemia. Se pincha el dedo y esa tirita reactiva le dice qué valor de glucemia él tiene para saber si tiene que aplicarse la insulina o tiene que tomar la pastilla para bajar esa glucemia. Eso es esencial para un paciente. Es caro, pero además, y ahí está el curro, utilizando tu palabra, lo cubre el 100% el PAMI. Entonces se pide a demanda. Y en el circuito se tiene que comprar, que es muy costoso, y se entrega sin cargo y el paciente lo recibe porque necesita gran cantidad. ¿Esto se puede haber hecho sin posibilidad de connivencia de funcionarios? Para mí no.
porque un funcionario tiene que, hoy 2016, en el 2000, en 1995... Dicen que esto empezó en el 2013. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los sistemas informatizados te impiden que vos hagas trampa. Si vos tenés el registro de los afiliados, el registro de médicos, el registro de farmacéuticos y el registro de medicamentos habilitados en un vademecum que cada médico está autorizado a prescribir de ese vademecum exclusivamente, es imposible que cuando vos entrecruzás estos datos. Con lo cual, sin duda que hubo responsabilidad y connivencia también. O sea que esto va a ir también contra los funcionarios que... Pero no hay duda, no hay forma de que esto suceda sin la connivencia y la aplicación de todos los actores que participaron en estos funcionarios principalmente, porque si yo soy funcionario del PAMI, quiero que le den la mejor prestación a mis afiliados al costo efectivo que puedo pagar, al mejor costo posible. Pero acá no se pagaba más. Y te doy un dato que también esto alerta y advierte. Hace más de 12 años que tenemos normativas vinculadas a la receta electrónica. Sin embargo, hay resistencia, principalmente del PAMI, para impulsar la receta electrónica. Porque la receta electrónica impide todo esto, porque es imposible que la trampa aparezca. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a corregir. Y si Regasoni realmente quiere corregir el PAMI, tiene que empezar por la receta electrónica y hacer un convenio directo con los prestadores. No puede ser que el convenio de prestación farmacéutica, en lugar de hacerla con las farmacias, lo hace a través de un intermediario que es la industria farmacéutica. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Mientras tanto, muchachos, el ejemplo de la carne sigue siendo el más interesante a la hora de analizar el cambio de modelo económico y los límites a la hora de pelearle a la inflación. Con ustedes, el mapa del asado. Un rastreo de precios hecho por y para el consumidor. ¿Cómo funciona? Supongamos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Direccionamos la búsqueda, nos acercamos a nuestro barrio y cliqueamos. Allí aparece precio del asado, dirección y, en todo caso, nombre de la carnicería. Ahora, ¿es el precio real? Vamos a La Plata. Calle 37 entre 116 y 117. Cliqueamos. 174 pesos el asado. Hacia allí fuimos. ¿Cuánto cuesta el kilo de asado? El kilo de asado está 174. La tapa lo mismo. Después el vacío está a 177 y las carnazas para milanesa 174 también. ¿Cuál es la explicación de semejante precio? Es toda carne de ternera, es carne de 70 kilos más o menos. Hay diferencia entre la carne de ternera y la carne novillito o novillo. Si la carne novillito o novillo es más económica y aparte tiene que ver mucho el precio tiene que ver mucho con la calidad de la carne y con la forma en que se trabaja la carne. Y ya que estamos, tiremos toda la carne al asador. Vamos a hablar de achuras, como para completar, el kilo de chorizo. 93 pesos, las morcillas están 47 y después achura, las mollejas están 165, los chinchulines están 49 pesos, los riñones 90, es decir... Para una parrilla más o menos se calcula alrededor de 100 pesos por persona para hacer un asado. Así que... Busquemos una barata. Diagonal 80, casi esquina 4. El kilo, 79 pesos. A ver. Juan Carlos, ¿a cuánto tienen el kilo de asado? 78 pesos. ¿Vacío? 90 pesos. ¿Una tapita de asado? 90 pesos igual. Hasta está un peso menos de lo anunciado en el mapa. De 174 a 78. Casi 100 pesos de diferencia. ¿Cómo se explica? Yo me puse en el ritmo de la gente. La gente no tiene dinero y hay que bajarse un poquito del caballo, como digo yo. Hay carniceros que siguen con la misma posición que tenían antes. Y bueno, y esa posición en este momento ya no va más. Yo hace años que lo vengo remando y lo vengo diciendo. Hace años que hago este trabajo. La posición de ellos es trabajar media red, que si ellos se ponen a pensar media red y alquilan un local, no les alcanza media red por día. ¿Para qué? Y hay muchas carnicerías que trabajan media red por día, es una picardía. Ya saben, www.elmapadelasado.com.ar. Entre y puede buscar precio, recomendar otro o mandar al frente a los careros.
Una iniciativa para que nuestros bolsillos no estén tan secos, sino más jugosos. Claro, hay mucho estupor sobre qué está pasando con los precios. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3p_A24, porque vamos a tener a dos muchachos que nos van a dar alguna explicación o por lo menos alguna pista de qué es lo que está pasando con la inflación y cuáles van a ser los próximos aumentos. Está Martín Tetaz, que es economista, y Aldo Piñanelli, que es economista también, que fue presidente del Banco Central y que estaba en un momento donde estaba cambiando un modelo económico y había también un proceso de cierta inflación en su momento, porque de esto se trata. Estamos en un cambio de modelo económico donde la consigna fundamental con la que gana Mauricio Macri es pelearle a la inflación. Sin embargo, hasta el propio ministro de Economía, Alfonso Pratgay, dijo: llegué a comprar asado y me pidieron 140 mangos, que es como aquello de Pugliese, que les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. O sea, los tipos que se suponía que iban a colaborar con el modelo de Macri no lo están haciendo. Yo les contaba ayer que hay por lo menos 4 grandes grupos multinacionales, americanos, todos ellos, formadores de precios en artículos de limpieza, en alimentación, que todos han aumentado después de la devaluación un 40% para empezar a hablar. Y de ahí no se bajaron. Por primera vez se empieza a notar la baja en el consumo. La CAME dio que anualizado por primera vez bajó el consumo en la Argentina, algo que no se veía hacía un tiempo importante. Donaldo, ¿qué está pasando? Mira, bueno, vos dijiste recién el cambio de paradigma, digamos, del modelo, ¿no? Hasta ahora nosotros veníamos con un modelo donde no nos endeudábamos, no por voluntad, sino porque no nos prestaban. Nadie quería, no te prestaban un mango. Y en segundo lugar, gastábamos más de lo que recaudábamos, emitíamos moneda, no había inversión y eso presionaba sobre la inflación. Entonces era un modelo de no conseguir capitales, tanto de crédito como de inversión, de emitir moneda generando inflación y con la inflación se financiaba el modelo. Era una bicicleta del consumo. Sí, exactamente. El modelo de Macri propone algo muy distinto, es bueno acceder nuevamente al mercado de la inversión, que sería lo ideal, inversión directa y el crédito a largo plazo y de fomento. Sí, pero parece que los formadores de opinión no están confiando mucho en eso. Bueno, espera, no están no, liquidando. Yo digo cuál es el cambio. Y el segundo tema es que el gobierno pretende en un ciclo de 3-4 años reducir enormemente el déficit fiscal para que ya la inflación baje y no sea el modelo de financiar el modelo con inflación. Esto es lo que está cambiando. En el medio, tenerlo desde el parto. Yo dije en diciembre, ojo muchachos, acá hay 6 meses muy difíciles, porque el cambio de paradigma... Y no pasamos 2. Y bueno, claro, el cambio de paradigma, el problema del ajuste del tipo de cambio oficial, parte de los precios ya venían con el dólar de 14, 15 pesos, otros aprovecharon y se anticiparon. Sí, pero hablando de dólar, si uno compara precios internacionales, aún hoy en la Argentina sigue siendo barato comprarse un montón de cosas afuera, aunque el dólar está a 14 y pico. Bueno, se está devorando, la inflación se va devorando. Yo el otro día dije algo que después me llamó un amigo del gobierno, me decía, no digas eso. Digo, mirá, si volvemos al problema del pase de la devaluación a los precios internos, este modelo de devaluación es un fracaso. Es Kicillof, eso te iba a decir. 14. Lo mismo que le pasó a Kicillof, devaluó y se lo devoró. A ver, por favor, no digo que vaya a ocurrir, porque es un periodo largo. Pero nosotros tenemos problemas estructurales muy graves en la economía argentina. No es fácil salir de esto, porque también no hay una conciencia colectiva de las dificultades que hoy tiene la economía argentina. Está bien, pero hablando de colectivo, los colectivos empresarios no están, por más que lo aplauden a Macri, qué sé yo, no están dando muestras de buena fe. La economía argentina, en particular, se caracteriza porque hay rubros de consumo donde hay monopolios o 2 o 3 manos que manejan el mercado. Y eso te fija en el mercado. Ahí tiene que estar la mano del Estado para controlar. Yo creo que ahí hubo una falla, no sé, es fácil hablar de afuera, porque yo fui funcionario y a veces digo, mirá lo que dice vení sentate acá, a ver qué podés hacer, porque de afuera es fácil. Sí, claro. Yo no quiero asumir el papel de hablar de afuera, porque sé que los muchachos que están ahora son muy capaces, son muy honestos y están tratando de hacer lo imposible para solucionar los problemas. Lo que pasa es que las dificultades son muy grandes porque primero nosotros venimos con una inflación estructural en los últimos 7 años que no bajó promedio del 25% anual. Somos la tercera inflación en el mundo, Venezuela, Ucrania, que está en guerra civil, y después venimos nosotros.
Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. No es justo pedirle a los funcionarios que están hoy, que están haciendo lo imposible por solucionar esto, decirle, ya frename la inflación. Yo sé que va a haber 6 meses muy difíciles, la inflación no viene y bien. además ahí se va a agregar el aumento de la electricidad, que va a ser como una piedra en el agua, que va a provocar otros aumentos. Sí, hay tres, si me permitís, Aldo, Sí, hay claro. 3 elementos ahí en ese análisis que estás haciendo vos. Uno es el tema de lo que pasó con los precios, por ejemplo, el ejemplo de la carne, ¿no? Que tiene que ver con la estructura de formación de precios. Mirá lo que pasó. Aumentaron fuerte los precios en el mercado de Liniers, que son los mayoristas número 1, ¿no? Los proveedores de la hacienda en pie. Entonces, aumentaron fuertísimo los precios en Liniers. Eso coordinó, de alguna manera, la decisión de todos los intermediarios y de todas las carnicerías que hicieron subir el precio en las góndolas. Eso funcionó fantásticamente para coordinar hacia arriba los precios. Luego bajaron en Liniers. Y no bajaron a la carnicería. En algunos lugares sí, vimos el mapa del asado recién. Pero ¿qué fue lo que pasó? El proceso de competencia, que en la facultad aprendemos, bueno, la competencia va a bajar los precios. Sí, pero en la facultad nos enseñamos muchas veces la dinámica. Entonces, sí, lo va a bajar a los precios eventualmente. En algún momento. En algún momento, pero por ahí 1 o 2 meses vas a tener esta dispersión espectacular. Bueno, ahí había un delirante cobrando 174 el asado, pero vas a tener esa dispersión de algunos supermercados cobrando 130, Sí, pero 140, con otra carnicería cobrando 85. Yo me llevo la impresión que en la Argentina los precios se constituyen no tanto de la oferta y la demanda, sino de la mano que te pueden meter No, pero en el bolsillo. a la larga, ¿sabes qué pasa? Ese argumento choca contra una realidad. Vamos a suponer que yo soy un monopolista, que soy el único que quiere fijar el precio, por ejemplo, de las entradas para ir a ver a los Rolling Stones ahora el domingo en la Ciudad de La Plata. Entonces, yo te quiero... ¿Qué quiero cobrar yo para que vengas vos a ver a los Rolling Stones? $1 millón. Ojalá pudiera poner $1 millón. ¿Por qué $1 millón? 10 millones de dólares cada entrada. ¿Cuántas voy a vender? 2 o 3. Claro. Entonces, el precio más alto no es el que quiero poner yo, es el que se banca la demanda. Entonces, yo siempre choco contra la restricción de la demanda. Si la demanda se empieza a contraer, bueno, lógicamente los precios también se van a tener que contraer. El monopolista también enfrenta una demanda. Aunque te va a fijar un precio que va a estar más alto que cuando hay competencia, ese precio también está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, y también cuando aumenta la oferta ese precio baja. Entonces esto es lo que está pasando con la carne. Va a llevar probablemente 1 o 2 meses que arbitre la competencia esa y que en las carnicerías donde está 85 empiecen a meterle presión para... ¿El aumento de la luz no es un balde de nafta sobre esto? Ahí viene el segundo, perdóname. Sí, porque la parte servicio, porque ahí vos fijate una cosa. En el tema de la carne, cuando estaba en 25 pesos el kilo vivo en Liniers, los expertos en carne dicen que el promedio que llega al público es 5 veces más. En el medio tenés el matadero, el frigorífico, el distribuidor, el carnicero. Tenés cadena de frío, tenés flete, manipulación, mano de obra, etc. De 25 tendría que estar promedio en 125. Según los datos que me dan de Cicra, estaba en 150, 160 pesos el promedio de cortes. Sí, sí. Con los excesos. El lomo pelleto arriba y el asado abajo, digamos, para poner un ejemplo. Muy bien. Cuando baja 20 pesos el kilo, vos decís, bueno, ahora va a bajar 5 por 5, 25 pesos, tiene que bajar a 100 pesos promedio. Claro. Bueno, que sería lo normal. Y no está en ese promedio, está arriba de los 120, 130. Yo creo que ahí incide lo que decía muy bien recién Teta, que tiene su dinámica de 2 o 3 meses. Porque dentro de todo, el mercado de la carne en la Argentina es el menos monopólico. Claro. Y Imagínate cómo serán nosotros. Ah, no, agarrá en farináceos. Claro. O en enlatado, vas a ver. Te interrumpo un poquito porque está escribiendo la gente. Lavandina, papa, etcétera. Casi 500 productos básicos que se necesitan y subieron. No alcanza el sueldo, no se puede. Y 6 meses, como si siguen esto en 6 meses es complicado. Sí, claro, claro. Por supuesto que... Ahora hay un dato no menor en el medio, que hoy charlábamos en el off acá con Aldo. Las paritarias. Pues, entre comillas, entre muchas comillas, porque si no siempre hay alguien que después edita este tipo de cosas, ¿no? Entre muchas comillas, por suerte, todos los procesos de cambio de precio relativo de la economía se hicieron rápidamente y no de manera gradual como se proponía de otra manera. Porque imagínate que se hubiera postergado la devaluación o los aumentos de tarifas
a después del arreglo de la paritaria. Vos no le dabas la chance a los trabajadores Que dicho sea que de en la instancia paso, de paritaria recuperen. No parece que sea tan la brecha entre 25 y 30, no parece que no se pueda partir la diferencia. No, porque además va a haber van a tener otras herramientas de gobierno, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, entonces tiene otros dulces para darle a los trabajadores también. Entonces yo creo que ahí viene la instancia importante de recuperación y espero, bueno, que en función, ya diciembre fue 4% de inflación, enero fue 3%, ahí probablemente no sé si vamos a estar de acuerdo con Aldo, pero yo creo que la inflación, el shock fuerte por el cambio en los precios relativos de diciembre, se va frenando. Vamos volviendo a una inflación parecida a la que teníamos el año pasado, que es alrededor del 2%. Yo lo veo mensual. para el segundo semestre. Hasta abril, mayo yo veo todavía entre un 3 y un 4 mensual. Rubén Adera Martín nos dice, lo que veo es una reducción en el consumo en todos los rubros, como esperando un fuerte golpe en tarifas. Ante la duda, se frenan gastos. Claro. ¿Ven ustedes también esta retracción? Esa es la reacción del Eso está consumidor. buenísimo. Eso es lo que él decía, la reacción de la demanda. Este señor es la demanda. Dice, Claro. pará, flaco, que acá Eso no me está alcanza buenísimo. la Mira, plata. miremos Es la muy devaluación del 2014 que pasó. Claro. Para ver dos cosas. Una que quiero discrepar con lo que comentaban recién y otra que tiene que ver con lo que dijo el 10 oyente acá. Primero, no hay posibilidad de que los precios se coman la competitividad del tipo de cambio como se la comieron en el 2014, porque ahora ya no tenemos más cepo. Ahora el dólar está liberado y ahora, en todo caso, si llegara a haber más inflación, lo que va a pasar es que va a subir más el dólar. Entonces, eso no va a pasar. En segundo lugar, ¿qué pasó en el año 2014? Los mismos datos de la CAME. Durante todo 2014... Pero no está interviniendo en el mercado. 6,5% se derrumbó el consumo en el año 2014. 6,5%. Consumo privado. ¿Qué pasó? Sí, el que mide la CAME, ventas minoristas. Sí. ¿Qué pasó en el primer mes de este año? Mismo indicador de la CAME. 2015 fue. 2%. Claro. 2% este año. Entonces, por supuesto, De es un mal caída. dato, es un dato malo. Es un dato malo producto justamente de eso, de las expectativas, de la gente que más que por los aumentos que hubo, está preocupada. Ahora, ¿qué viene? Viene en marzo y en abril, un momento muy importante para la economía porque hay salarios nuevos. Ahora estamos todavía con precios nuevos y salarios viejos. Lo que va a pasar después de las paritarias, y sobre todo si se arregla rápido el tema de ganancias y viene retroactivo enero el impuesto a las ganancias, es que o el sueldo de abril o el sueldo de mayo va a venir gordito de vuelta. Entonces vas a tener ahora, van a empatar, vas a tener salarios nuevos y precios nuevos, y ahí probablemente el consumo se recupere. ¿Abrirán las exportaciones para bajar la inflación? Las importaciones. Las importaciones, sí. Mira, en alimentos es muy difícil. Es muy difícil porque... O sea, vos no ves a alguien importando carne. No. Porque además está más cara afuera la carne. Así que ese argumento de que abriendo las importaciones de carne vas a bajar la carne de acá, insisto no sobre funciona el tema tampoco. de los productos frescos. Una cosa es importar un enlatado que puede estar 90 días y no le pasa nada. Y otra cosa es traer leche, crema, pollo, pescado, carne. Sí, pero la banana está más barata. La banana está más barata que los duranos. La banana de Ecuador está más barata que los duranos acá. La banana no requiere un proceso de frío como requiere el pescado y demás. No necesitas congelarlo, en fin. Diga, ojo con este tema, muchachos, porque si vos tenés que el precio de la carne viva hoy sale 20 pesos y el precio público tendría que llegar a 100, tenés 80 pesos, que es la intermediación, el valor agregado, el frío y demás. Y esos 80 pesos ahora están creciendo los precios, porque ahí te agarra el incremento de tarifa. Los peajes, los camiones que vienen de la zona productiva, están pasando, yo tengo de cliente una empresa de transporte de fletes largos, los que vienen de la producción y traen con congelados y con frío, se están agarrando la cabeza, porque le aumentó el combustible. El peaje en algunos casos se lo duplicaron. Y un camión, son 6 ruedas, no son 2, como no es como nosotros. Y paga mucho. Un peaje paga 300 y hablando de pesos cada aumento, viaje. y hablando de aumento, lo que también viene es el aumento del gas. Sí, no va a ser... Para afrontar los aumentos en las tarifas de gas y cuidar la energía, tenemos que prestar mucha atención en casa. El momento de utilizarla, que vayamos por una cocción más adecuada, si podemos optar por una olla a presión, por ejemplo, es más eficiente. Porque conserva mejor el calor. Exactamente, entonces se hace mucho más rápida la cocción. Chequear obviamente por medida de seguridad que esté siempre la llama azul, pero hay algo fundamental que no chequeamos, que es la base de nuestro, puede ser la olla, puede ser una cacerola, la base nunca la llama la supere, tiene que estar por debajo, ¿no? Para que le dé cocción y no haya energía de más. Se recomienda tapar bien las ollas, así no se desperdicia calor. Sacar los alimentos del freezer con tiempo, así se evita consumir energía para descongelarlos.
Abrir el horno el menor tiempo posible para que no se salga el calor. Y limpiar las hornallas con frecuencia. Cuando nos bañamos no superaron una temperatura muy alta. En 40 grados estamos hablando de una ducha caliente. Y preferir la ducha caliente a baños de inmersión. No solamente perdemos agua, sino también energía, ¿no? ¿Y el piloto hay que dejarlo prendido todo el tiempo? Todos los pilotos automáticos van a consumir. Aunque sea poco, van a consumir. Entonces la recomendación es apagarlo. También podemos utilizar agua fría cuando la caliente no sea indispensable. Cerrar la llave del gas por las noches y no mezclar el agua fría con la caliente y en su lugar regular la llama del calefón o termotanque. Usar una temperatura adecuada, estamos hablando de 20 grados en el invierno durante el día y 17 durante la noche. Chequear que los burletes, las puertas no pierdan tampoco energía y fijarnos fundamentalmente en que esté controlado las chimeneas o los accesos o las salidas de gas que no estén interrumpidas por hollín. No debemos olvidarnos de una revisión periódica a través de un gasista matriculado y saber que teniendo en cuenta estos tips podemos llegar a ahorrar hasta un 30% de energía. Bueno, ahí tienen. También va a venir el aumento del gas y va a tener incidencia industrial, pero pasado, supongamos, el momento en que se logre dominar la inflación, ¿no va a estar la cuestión de la preocupación por el empleo? ¿No es como se empieza a decir que hay empresas que están despidiendo gente? Mirá, ya no se despiden en el Estado. Sí, bueno, en el Estado el despido que hay es más justo que injusto. O sea, habrá algún caso aislado, pero ahí hay ñoquis. Ayer yo pasé por un sindicato y el secretario general es amigo, es compañero y amigo. Y digo, che, gordo, digo, ¿qué te pusiste? ¿Una fábrica de pastas frescas? ¿Por qué? ¿Qué estás defendiendo los ñoquis? Y se rió y no hizo nada. Está haciendo política, muchachos. Hay más de 100.000 ñoquis en el Estado. Entonces tampoco instalemos que ellos tienen que seguir. Ahora, es injusto... Lo que pasa es que la impresión que uno se lleva es que están despidiendo a los que pueden, no a los que deben. Bueno... Digo, despiden los contratados y no despiden planta permanente. Los ñoquis pueden ser planta permanente o pueden ser contratados. Pueden ser las dos cosas. Pero yo te digo una cosa, hoy hubo una declaración del secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, que dijo, los que son ñoquis nosotros no lo vamos a defender. De todas maneras, me pareció una buena declaración. De todas maneras, yo creo que... Pero del Banco Central echaron a los que estaban en la cosa de defensa del consumidor. Sí, por eso te digo. Por favor. Lo decía Berrospe acá. En el Banco Central había 800 ñoquis de 2.500. O sea, las quejas que yo tenía de gente de laburo, de 30 años de trabajo que le ponían a los ñoquis al costado. Mirá cómo será de loco esto, que no tenían lugar en la oficina y andaban los tipos boyando por la calle. Porque si entraban los 800 tipos al edificio del Central, no le alcanzaban los espacios. Entonces, viste, también hay que decir la verdad. Porque el problema, para que la gente que nos está viendo entienda, que lo pagamos entre todo eso, ¿no? Es que dice, bueno, total lo paga el Estado. No, no es cierto. Son impuestos que van a otro lado. En el Banco Central es fácil de comprobar lo que dice Aldo porque vos sabés que es laberíntico el Banco Central. O sea, claro. Vos le tenés que decir a un tipo que entre al Banco Central, si vos querés saber si ese tipo va a laburar todos los días, le tenés que decir, loco, anda de la oficina de acá hasta allá. Le tenés que poner un y no GPS, llega, pues. si es un tipo que no labura todos los días y no llega. Ahora, hablando en serio, la verdad que estamos en una economía que tiene un problema importante de precios relativos, sostenido y lo está corrigiendo, y un problema importante de inflación. No en una economía que tiene un problema de empleo. La verdad que si uno tiene que criticar cosas para atrás, puede ser que la economía desde el 2011 para acá, lo hemos dicho muchas veces, no haya creado empleo, no haya crecido, etcétera. Pero no hay un problema de desempleo. Estamos con niveles de desempleo muy bajos, inclusive tomando el peor número de todos que dice el gobierno, los 50.000 empleos entre todos los privados, públicos y qué sé yo. Eso que son 50.000 tragedias individuales, esto quiero decirlo con muchas comillas, es 0,3% de la población económicamente activa. Eso hace que el desempleo pase de 6,5 a 6,8. Entonces, no hay un problema de empleo ahora, ni tampoco se percibe... ¿No está habiendo despido tambibién en pymes? No de magnitud importante como para preocuparse. Estoy en ese sistema, no hay previsto despidos de gente. Lo que hay casos puntuales. Caso de Cresta Roja,
por el conflicto todo conocido, y las empresas vinculadas a la obra pública. Y los que están empezando a especular con las importaciones, y bueno, me va a convenir fabricar afuera y lo voy a fabricar acá. Eso suele ocurrir, pero yo no veo, la verdad, que vaya a ocurrir un ingreso muy grande de importaciones. En ese sentido no lo veo en el corto plazo, porque tampoco tenemos los dólares suficientes para ello. O sea, no hay con qué pagarla. O sea, adicionalmente, yo creo que ahí la clave, Rolando, es el famoso, como dice el famoso dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, ¿viste? Entonces, en general, el empleo empieza a ser muy dañino, además de la situación individual de cada uno, como empieza a tener un efecto macroeconómico importante desde el punto de vista de la contracción del consumo, por la cuestión de las expectativas y todo, cuando yo empiezo a ver que mi vecino se quedó sin empleo, el padre del nene que yo iba a la escuela con mi nene no lo puede llevar más porque se quedó sin laburo, el otro lo rajaron, al otro lo suspendieron, digamos, esa situación del desempleo como un problema importante de la economía hoy no existe. No, hoy la economía tiene un problema de precios, Lo de que empleo yo quiero no. aclarar, y uno peina canas, y yo viví la crisis del 89 de la hiperinflación de Alfonsín. Yo venía de ser, era joven todavía en esa época, era funcionario en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación Cafiero, y venía de ser secretario de Economía en Moreno. Y después pasó algo similar, la caída de la Rúa, con cosas parecidas, ¿no? Con toma de supermercados y demás. La economía argentina tiene una caracterización que está muy precarizada. Hoy, lamentablemente, entre el 30 y el 40% de la gente que trabaja está en negro. Y la gran mayoría de esa gente es gente que hace servicios, pinta, es albañil, arregla jardinería. Sí, o revende en la calle. O revende, hace lo que puede. Y esa gente no es beneficiaria de este tipo de planes. ¿A qué voy? Las paritarias, esos tipos no tienen paritarias. Claro. El tema de eso se comen de trompa todo el ajuste. El impuesto a las ganancias sobre sacar el sector público. El sector privado habrá 9, 10 millones de tipos trabajando hoy en la Argentina. Bueno, los que pagan del sector privado impuesto a las ganancias, 1.200.000. Quiere decir que es más o menos el 15% del total. ¿Dónde están concentrados? Petroleros, choferes de colectivo, camioneros. Son los que tienen retención de ganancia. Entonces, ojo con ese tema también, porque el gobierno está diciendo, bueno, no te doy tanto aumento, pero te saco el impuesto a las ganancias. Empleados de comercio, 2,5 millones, no entran. Los que laburan en la industria de la carne, más de construcción, esos no pagan impuestos. Muchachos, porque los ingresos no llegan a cubrir. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. No, al contrario. Mientras tanto, ahora les vamos a mostrar un juego de semejanzas y diferencias. Claro, Macri es blanco, Obama es africano. Sin embargo, Macri y Obama, en su estilo de mostrarse, se parecen más de lo que uno se imaginaría. Adivinen quién copió a quién. Oh, no, go ahead. No, ask questions. That's what I'm... how often are you going to have lunch with the president? I'll take the best. Take mine. I'll try this one first. Not a bunch of them. Let me just have one. Así que trabajás en un centro de salud de día y a la noche en un bar. Y de noche en una pizzería, sí. ¿Cuántas horas haces por día? ¿Cuántas horas trabajo por día? En el centro de salud 5 y en la pizzería 8. How are you? Stick to your guns. Stick to your guns. How you doing? How are you? I love you back. Los amo este país y los amo cada uno de ustedes. All right, you got a little... A ver, si ustedes piensan que detrás de esto que acaban de ver hay meras casualidades, no se equivocan. No hay casualidades, al contrario, hay mucho estudio.
Dicen los que están cerca del presidente Mauricio Macri que el principal consejero en estas cuestiones es Marcos Peña, que sigue muy de cerca el estilo Obama. Y si ustedes no creen en las brujas, pero creen en las coincidencias, vean estas. El perro. ¿Sí? ¿Adivinen quién se sacó primero la foto con el perro en el despacho presidencial? Sí, señores, Obama. Y adivinen quién trajo al perrito Balcarce al despacho presidencial e incluso lo sentó en el sillón de Rivadavia, Macri. Adivinen por qué. Porque en la política se copia, muchachos, más de lo que uno se imagina. Son pocos los líderes originales, los que encuentran, por su feeling, encuentran una comunicación original. Este caso me parece que no. Vean la huerta. Ahí tienen. Michelle Obama en la huerta, trabajando en la huerta. ¿De qué se trata este estilo de comunicación? Es lo que se llama un estilo de comunicación light, new age, que busca mostrar los momentos privados. No, pero póngame la huerta, venga la huerta otra vez. Ahí está. ¿Y quién está la que está al lado? ¿Sí? La mujer de Macri con Antonia, su hija. Entonces, también copiaron la foto de la huerta. Además está decirle que primero se la sacó Michelle Obama antes que la mujer de Macri. Pero vean esta es de hoy. ¿Sí? Obama con niños afroamericanos pobres. ¿Sí? Y esa foto que ustedes ven es de hace un par de días de Mauricio Macri, que descubrió por casualidad que habían ido a visitar la Casa de Gobierno un grupo de chicos de la Villa 31. El comunicado de Casa de Gobierno es desopilante y les voy a pasar a leer porque es una crónica desopilante. Esto es un comunicado oficial, no hay cadena nacional, pero es un comunicado oficial de Casa de Gobierno. Dice, ¿quién está haciendo todo este lío? Le dijo el presidente a los chicos, no es un cuento para niños. Es Macri, es él. Dijeron al unísono los niños de primer grado que se encontraban recorriendo la Casa de Gobierno. Todo lo que les estoy diciendo es un comunicado oficial, muchachos. Las caras inocultables de sorpresa de ver al jefe de Estado las compartieron tanto los alumnos como los maestros y coordinadores del grupo. Los ojos bien abiertos reflejaban la sorpresa de los niños al recorrer la Casa Rosada. Así que ahí tienen. Obama ya lo había hecho. Macri de casualidad descubrió que había unos chicos de la Villa 31 y se sacó esta foto y después hubo un comunicado oficial del encuentro de Macri con los niños. Última foto. Ahí la tienen. Obama con una niña, las hijas de Obama no son mayores, son ya adolescentes y ahí lo tienen a Macri con Antonia. Estas fotos se difunden en la cuenta oficial de Twitter del presidente Mauricio Macri, que busca mostrar sus momentos de distensión, mostrar su rostro humano, hacer de esto una política de comunicación. Mientras tanto, con los factores políticos, después de haber prometido diálogo y qué sé yo, poco diálogo hay, ¿no? Digamos, o en todo caso hay diálogo para decirle que no. Digamos, cuando manda los pliegos de los jueces de la Corte sin pasar por el Congreso, cosa que después tuvo que volver para atrás. Pero es como un estilo raro, es un estilo humano, light en la comunicación privada y duro a la hora de negociar con los factores políticos. Pero muchachos, acostúmbrense porque vamos a ver muchas más de estas escenas tiernas de Macri remedando a Obama. Y así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.